Bien, chicos, seguimos. ¿Podrías cerrar la puerta, por favor? Gracias. Bien, entonces, le decía, sí, vamos a ver el primer tema ahora ya de la materia, que es básicamente tratar de entender cómo funciona la empresa, ¿sí? Algunas aclaraciones. Primero, como todos los análisis que vamos a dar a partir de ahora, hay una cuota de realismo y una cuota de abstracción, ¿sí? ¿En qué sentido digo esto? Chicas, allá atrás, por favor. Que obviamente para hacer análisis económico uno tiene que, digamos, abstraerse en algunas cuestiones como para reducir el problema a lo que creemos que son las partes más importantes, y eso implica también perder una cuota de realismo, ¿sí? Pero bueno, obviamente, digamos, todo no se puede. Cuanto uno quiere hacer más real el análisis, más se complejiza en términos de las variables que tiene que analizar, ¿está bien? Entonces, para hacerlo, digamos, lo más real posible, pero a la vez lo más sencillo posible, lo que vamos a pensar es qué podría representar en Argentina una empresa tipo, ¿no? Una empresa que sea lo más general posible y que represente lo mejor posible a todas las empresas del país. Como para analizar una empresa, digamos, promedio, y que si yo entiendo cómo se comporta esa empresa, uno podría decir, bueno, si la mayoría de las empresas se comportan de esta manera en Argentina, sabemos que todas se van a comportar de manera más o menos similar. ¿A qué quiero ir con esto? Que si yo quiero tratar de estudiar el comportamiento de una empresa promedio argentina, no sé, ¿estudiaría a Coca-Cola? ¿Sí? ¿Por qué? No, ¿por qué? A ver. No, ¿por qué? ¿Y qué tiene que ver? A ver. O sea, ¿qué rol tendría eso en nuestra explicación o cómo la afectaría? A ver, ¿alguien más? Yo estoy tratando de identificar una empresa que refleje lo mejor posible a todas las empresas argentinas. ¿Por qué Coca-Cola no sería una buena opción? Por su producto, por su tamaño, por su lógica, ¿sí? También tiene que ver con el hecho de que es una empresa internacional, pero digamos no refleja al promedio. Entonces, a ver, vamos a ver, en realidad vamos a decir que la empresa promedio argentina es una pyme industrial. Uno podría decir, bueno, mira, la mayoría de los productos, de los procesos productivos son a través de procesos industriales. ¿Sí? Dejemos de lado el agro, dejemos de lado el tema del servicio, pero para entender cómo funciona una empresa más o menos, pensemos una pyme y podemos ponerle siguiendo nombre y apellido, una pyme de acá de Seiza. En el ejemplo que vamos a ver ahora, yo le puse una heladería, pero puede ser cualquier producto de cualquier empresa. ¿Está bien? Y esta empresa, por ahora, no le vamos a hablar nada del mercado en el que esté operando. ¿Por qué? Porque en la clase que viene vamos a decir, mirá, si esa empresa está en un mercado monopólico, se va a comportar de una manera. Si está en un mercado oligopólico, se va a comportar de otra. Si está en un mercado muy competitivo, se va a comportar de otra manera. Lo que sí vamos a hacer mucho énfasis como rasgo general de las empresas, de la mayoría de las empresas de Argentina y de todos los países, es que son empresas que tienen capacidad para fijar el precio. ¿Qué significa esto? Que a priori les puede parecer algo completamente normal, ¿sí? La idea de decir, bueno, sí, la empresa decide qué precio pone. Bueno, créanme que para los libros de economía no es tan así. Van a ver que muchos libros arrancan diciéndoles, si la empresa opera en un mercado competitivo, el precio lo fija el mercado, ¿no? Como que nosotros abríamos nuestra heladería en el ejemplo y el precio del kilo de helado lo decide el mercado, yo no puedo moverlo. Es cosa bastante rara. La clase que viene vamos a ver bien cómo hace la teoría
para llegar a ese tipo de conclusiones. ¿Sí? Pero vamos a ver que es un caso muy particular y que no refleja para nada la realidad de nuestra economía. Entonces, vamos a empezar una pyme industrial, en nuestro caso que hace helado artesanal, y la lógica que nosotros le vamos a dar a la clase es tratar de entender cómo toma las principales decisiones de la empresa. Cómo decide cuánto va a producir, cómo decide qué precio va a poner, cómo decide cuánta gente va a contratar. Entonces, eso va a ser la clase de hoy. Vamos a poner un par de números para que se entienda bien con ejemplos. Y ya la clase que viene vamos a hablar de los mercados, es decir, de ver qué pasa cuando muchas empresas, digamos, se aglomeran en algún tipo de mercado, ¿sí? Esto es lo que hablamos recién. Entonces, lo primero y fundamental, y para hacerlo bien sencillo, nuestra empresa, para realizar a cabo el helado, lo va a hacer de la manera más fácil posible. Es decir, le vamos a dar una máquina a una persona y esa persona produce helado, ¿sí? Puntualmente lo que vamos a decir es que para hacer 10 kilos de helado, yo necesito una máquina y a una persona trabajando 8 horas. ¿Está? ¿Qué pasa si yo quiero hacer 20 kilos de helado? O, a ver, yo 10 kilos de helado, quiero pasar a hacer 20 kilos de helado, ¿qué necesito? Ese es el objetivo, pero ¿qué necesito hacer para lograrlo? Bien, ¿sí? O sea, para poder aumentar la producción, yo necesito incorporar siempre las dos cosas. Necesito incorporar trabajadores e incorporar máquinas. Y digamos que en la misma relación. Si yo quiero hacer 10 kilos de más, no me sirve incorporar dos máquinas. Lo único que necesito es una máquina más y un trabajador más. ¿Esa es la única manera de producir más? ¿Qué podría ser otra manera? Bien, ¿sí? Vamos a ver esas posibilidades, las vamos a analizar luego, que obviamente son factibles. La idea de, por ejemplo, que no compremos nuevas máquinas ni contratemos nuevos trabajadores, sino que con la gente que ya tenemos los hacemos trabajar más. ¿Sí? Pero bueno, en principio, digamos que la manera más lógica de producir más es incorporando siempre más gente y más máquinas. ¿Sí? Eso que acabo de decir lo tienen reflejado en este gráfico. Muy sencillo, lo que esto me está mostrando es que a medida que yo incorporo máquinas con sus respectivos trabajadores, ¿qué pasa con la cantidad de kilos de helado que produce mi empresa? Aumenta, ¿sí? De 10 en 10, que es lo que dijimos que producíamos. Obviamente los números son arbitrarios, puse números sencillos, porque después van a ver que si le cambio el número no cambia nada del argumento, simplemente para que entiendan a dónde quiero llegar, ¿sí? ¿Qué es el producto medio del trabajo o el producto medio del trabajador? ¿Quién? El trabajador. Por allá, ¿qué van a decir? A ver. ¿Sí? Bien. ¿Qué cuenta tengo que hacer para obtener ese resultado? ¿Qué cuenta hice? Tiempo no. Por ejemplo, a ver, ¿por qué cuando tengo 5 trabajadores y produzco 50 kilos de helado, el producto medio por trabajador es de 10 kilos de helado? Bien, ¿sí? La palabra medio suena y es promedio, ¿está bien? Lo que esto me está diciendo es, si yo produzco 50 kilos con 5 trabajadores, en promedio, ¿cuánto está produciendo cada uno? 10 kilos. ¿Sí? Yo agarro el total de kilos de helado que producen y lo divido por la cantidad de trabajadores. ¿Eso significa que cada trabajador produce 10 kilos de helado? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo sabemos? Y bueno, si los controlás, sí, promedio. ¿Qué significa que sea promedio? Es un valor aproximado. ¿Aproximado de qué? ¿Cómo? ¿Y entonces? ¿Y por qué no puedo decir que cada uno produjo 10 kilos?
realidad yo no lo sé. ¿Sí? O sea, yo al final del mes uno puede decir, ¿qué veo? Y yo veo que mi fábrica de helados sacó 50 kilos. ¿Sé cuánto hizo cada uno? No. Y la respuesta yo aquí apuntaba, decir, mira, puede ser que uno haga 11, que uno haga 12, que hayamos incorporado un trabajador joven con todas las pilas que está laburando como loco y hace 12, 13 kilos de helado. Y también puede ser que tengamos a uno ya con 10 años de antigüedad, que labura un rato, se va a fumar un pucho, agarra el teléfono, ¿sí? Y hace 7. Pero ¿qué pasa? En promedio se compensan. De todas maneras, es difícil ver muchas diferencias de productividad. ¿Sí? Esto podría ser una medida de la productividad de cada trabajador. ¿Está bien? ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? ¿Y por qué decíamos que es difícil que haya mucha diferencia? Bueno, porque a cada uno de nosotros nos ponen la máquina, nos explican cómo usarla y más o menos todos vamos a trabajar igual. ¿Sí? Cuando hablamos de procesos productivos, procesos industriales, digamos que la productividad, digamos que las características que tiene cada persona no se reflejan mucho en diferencia de productividad, porque con que todos más o menos se vamos a mover un par de botones y mover la máquina, hacemos lo mismo. Si en cambio estuviésemos hablando de una operación a corazón abierto, y digamos que la productividad nuestra no va a ser la misma que la de un neurocirujano, ¿sí? Un cirujano cardiovascular. ¿Está bien? ¿Se entiende el punto? Entonces, para la mayoría de los procesos industriales, la productividad de las digamos, la mejora de la producción no está tanto en las cualidades de las personas, sino en las características que vamos a ver más adelante de las máquinas. ¿Está bien? ¿Qué significa esto? Bueno, ¿cómo? Productividad, ¿sí? La palabra que vamos a usar es productividad, ¿sí? Pero a lo que voy es, por ejemplo, decir, bueno, mirá, vos podés meter a un doctorado de Harvard a hacer helado y podés poner a un tipo que acaba de tener la secundaria y van a ver que más o menos saca la misma cantidad. Hasta incluso podría sacar más cantidad el que acaba de tener secundario, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hace falta demasiado conocimiento para procesos industriales, ¿sí? Para otras tareas sí es muy importante, pero para este tipo de actividades no. Y esto es importante porque muchas veces, digamos, uno dice, bueno, hay que mejorar la productividad, bueno, ¿cómo? Y acá, digamos, la productividad pasa por otro lado, no pasa por las cualidades de la persona que trabaja. ¿Está bien? ¿Qué pasa cuando representamos esto gráficamente? O sea, lo mismo que teníamos en el cuadro anterior, lo volcamos en gráficos. Como siempre, hay que mirar qué estamos viendo y los ejes. O sea, acá lo que estamos viendo es cómo se comporta la producción total de mi empresa a medida que yo incorporo más trabajadores. ¿Y qué me pueden decir de ese gráfico? Porque fíjense que en realidad no hay nada distinto que lo que estamos viendo acá. Lo mismo. Pero en muchos casos, el gráfico me muestra intuitivamente cosas que capaz yo antes me estaba perdiendo de vista. ¿Qué me pueden decir del comportamiento del producto total? Mirando el gráfico. ¿Qué más? ¿Cómo es ese gráfico? ¿Cómo? Bien. ¿Qué significa un gráfico lineal en este caso? ¿Qué me está mostrando un gráfico que es lineal? Bien, podríamos decir una suba proporcional. Es decir, que siempre que aumenta un trabajador en mi empresa, que yo aumento la cantidad de personas que tengo en mi empresa, aumenta proporcionalmente la cantidad de helado que produzco. ¿Está bien? Si esto fuese una curva, por ejemplo, así, veríamos que no es proporcional. Digamos que capaz aumenta más rápido la producción a medida que yo incorporo trabajadores. ¿Sí? Pero digamos es bastante evidente que a medida que incorporo trabajadores, produzco más, de manera proporcional. ¿Qué pasa con el gráfico del producto medio? ¿Qué significa eso? ¿Qué me está diciendo ese gráfico? ¿Qué más? No, no se mantiene en el fíjate que va aumentando. Bien, ¿sí? O sea, a medida que nosotros vamos incorporando a nuestra empresa más trabajadores, fíjense que eso no afecta el producto medio. El producto medio es constante. O sea que esto básicamente lo que me está diciendo es, a medida que yo incorporo más trabajadores, la productividad de esos trabajadores, ¿cómo es? Igual. ¿Sí? Tiene lógica. Si yo incorporo cada vez más trabajadores y les pongo una máquina para trabajar, les explico cómo trabajar
¿Cambiaría mucho su productividad? No. ¿Sí? Esto que parece algo bastante tonto, vamos a ver que es fundamental porque la clase que viene, otra teoría que vamos a ver, me va a decir que esto, a medida que yo incorporo más trabajadores, va cayendo. ¿Sí? Que a medida que incorporo más trabajadores a mi empresa, esos trabajadores son cada vez menos productivos. ¿Sí? Eso igual digo que les quede en la cabeza porque la semana que viene lo vamos a retomar. Pero uno diría, a priori, yo le doy la máquina correspondiente, somos todos más o menos parecidos, todos sabemos manejar la máquina, nuestra productividad, tengamos en nuestra empresa un trabajador o tengamos 20, va a ser la de todos más o menos la misma. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me está mostrando este gráfico. ¿Sí? Ahora bien, nosotros decíamos que la principal o una de las principales preguntas, pero yo diría que la principal que queremos responder es ¿cómo hace esta empresa para decidir qué precio le va a poner al kilo de helado? ¿Sí? Que es el producto que esta empresa va a querer vender. Entonces, primero que nada, para poder saber el precio, ¿cuál es la primera variable que nosotros vamos a querer analizar? Los costos. ¿Sí? Vamos a ver que esos son parte de, pero el concepto más general son los costos. Todos los costos en los cuales la empresa incurre para llevar a cabo su proceso productivo. ¿Sí? Vamos a ver que eso es fundamental, porque a partir de los costos es que de ahí va a salir la decisión de qué precio le va a poner al producto. Y en particular hay una clasificación de los costos que va a ser fundamental para nuestro análisis, que es la distinción entre costo variable y costo fijo. ¿Alguien sabe la definición y la diferencia entre un costo variable y un costo fijo? A ver. Por allá. Ah, está pronto. Los costos fijos son los que, o sea, los costos que sí o sí van a estar por más que un ejemplo de una empresa, la luz, lo que tiene. Bien, no vale ejemplos. ¿Sí? Los ejemplos los vamos a ver después. Tratemos primero de explicar el concepto, después vamos a ver ejemplos, ¿sí? Bueno, los costos van a estar sí o sí, los variables dependen más de. A ver por acá, ¿qué van a decir? Mes a mes no depende del tiempo. Ganancia no. Todavía no llegamos a las ganancias. Fijo y variable en función de ¿qué? De la cantidad producida. ¿Sí? Un costo fijo es un costo que se mantiene igual, se mantiene fijo, independientemente de cuánta cantidad mi empresa produce. Un costo variable es un costo que varía en función de la cantidad producida. Entonces, si produzco más, ese costo aumenta. Si produzco menos, ese costo se disminuye. En cambio, un costo fijo, produzca poco o mucho, ese costo se mantiene igual. Por eso es que no era mes a mes, sino en función no del tiempo, sino en función de la cantidad producida. ¿Sí? Y ahora sí, a ver, pensemos ejemplos. ¿Cuál es un ejemplo de un costo variable? ¿Por qué? Vayamos al caso de nuestra heladería, a ver. No tiene que ver con el origen. Bien, no exactamente saben explicarlo, pero viene por ese lado, ¿sí? O sea, ¿qué está diciendo un costo variable? Para hacer mi helado, yo necesito 1 litro de leche. ¿Sí? Para hacer 1 kilo de helado, necesito 1 litro de leche. ¿Cuánto sale hoy el litro de leche? 50 pesos. ¿Está bien? Si yo quiero hacer 10 kilos de helado, ¿cuántos litros de leche necesito? 10. ¿Qué pasa con el costo? Aumentó. ¿Sí? Ahora en lugar de necesitar 50 pesos, necesito 500 pesos. ¿Se entiende el punto? Si yo produzco más, esos costos aumentan en función con la cantidad producida. Si yo produzco menos, obviamente gasto menos. Otro ejemplo de costo variable. El más importante y el que vamos a utilizar en la clase de hoy.
¿Cómo? No. El más importante, ¿no? No. En realidad, los sueldos, ¿sí? El salario. El sueldo que se le paga a cada trabajador es el costo variable más importante para la economía, ¿sí? Capaz que puede que no sea para la empresa en particular, pero después vamos a ver que cuando hablemos del país y el manejo de la economía, va a ser una variable fundamental. ¿Qué pasa acá? Bueno, obviamente, yo produzco más, para producir más, ¿qué necesito? Más trabajadores, y si necesito más trabajadores, ¿qué pasa con los sueldos? Pago más plata. Ojo, le voy a pagar a cada uno el mismo sueldo, ¿sí? Pero voy a necesitar pagar más sueldos. ¿Está bien? Ejemplos de costos fijos. Servicios. Estamos con la ganadería. ¿Por qué ¿En qué sentido agricultura? A ver, ¿cómo qué? Pero yo si hago 1 kilo de helado, ¿cuántos de almendra necesito? Bueno, no importa. Si yo hago 10 kilos de helado, ¿necesito la misma cantidad de almendras o no? Bueno, y entonces, ¿ese qué tipo de costo sería? No, variable. ¿Cómo se las producís? Ah, bueno, está bien, está bien. Me fuiste a cualquier lado. Está bien. Sí, sí, pero a ver. Está bien, pero nuestro ejemplo es de helado, ¿sí? Helado no sería el caso. Acá decían servicios, a ver por qué servicios. O sea, si la producción es constante. No, porque justamente la producción puede variar. ¿Qué pasa con la electricidad? Si varía, puede variar proporcionalmente el servicio. ¿Y eso cómo se llama? Variable. A ver, ojo, perdón, porque es un caso que pasa siempre. Uno automáticamente le sale decir los servicios, luz, gas, pero en realidad, digamos, cuando uno produce, a medida que produce más, consume y utiliza más gas, más luz. Por lo tanto, si produce más, la factura que le viene de gas y de luz es más alta, o sea que son gastos variables. ¿Sí? Eso es variable. Lo acabamos de usar como ejemplo. Bien, ese va a ser el ejemplo que vamos a utilizar hoy, digamos, el clásico que uno pone como ejemplo. El alquiler. Si yo para producir necesito un galpón donde hago el helado, ese galpón paga un alquiler. ¿Qué pasa con ese alquiler? Si yo produzco 10 kilos de helado, voy a pagar tanta cantidad de plata. Si yo produzco 100 kilos de helado, ¿cuánto voy a pagar? Lo mismo. ¿Sí? Es un gasto que no depende de la cantidad producida. La maquinaria también, pero después vamos a ver que también se considera como inversión, no tanto como gasto. ¿Qué otro ejemplo? A ver, acá son un poquito más difíciles, pero hay un par de ejemplos más. A ver, ¿qué otra cosa puede ser? Gasto fijo. A ver, uno que en el turismo es bastante importante. Está bien, va a estar arrancando la carrera, así que está bien que te lo sé. Bien, perfecto. Marketing. ¿Sí? El gasto que yo hago en propaganda es independiente de la cantidad que yo produzca. A ver, ojo igual, ¿no? Si uno estira el argumento demasiado, va a ver que en realidad todo gasto termina siendo variable. ¿Por qué? Si yo digo, bueno, mirá, si en lugar de producir 10 kilos de helado, producís 1000 kilos de helado, necesitas un galpón más grande y por lo tanto aumenta el gasto que tenés en función de la cantidad producida. Si en lugar de tenés una heladería acá en Ezeiza para el barrio, pasás a hacer grido y bueno, vas a gastar también más plata en marketing. ¿Se entiende? El punto, si uno le estira demasiado, todos los gastos aumentan con la producción. Pero si uno piensa, digamos, en movimientos pequeños de producción, la cantidad de plata que gasto en marketing es la misma, la cantidad de plata que gasto en alquiler es la misma. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo tengo a una persona que contrato como, digamos, como capataz, como jefe, que está monitoreando que la gente labure? ¿Es un gasto fijo o un gasto variable? Fijo, porque es un salario más.
Los salarios son variables. Ojo, acá. Lo importante es si ese gasto aumenta, se mantiene cuando yo produzco más. Bien, entonces. No, justamente, digamos, el punto cuál es. Y está bien, de vuelta. Ponle que una persona puede supervisar a 10 trabajadores y si yo en mi fábrica tengo 5. Si produzco más, contrato el sexto, al séptimo y al octavo, tengo un solo supervisor. Por lo tanto, no hace falta, no aumenta la cantidad de plata que gastan los supervisores en función de la cantidad producida. Sería un gasto fijo. De vuelta, si duplico el tamaño de mi fábrica, bueno, ahí sí. ¿Está bien? Pero como para que tengan idea de algunos ejemplos más de gasto fijo. ¿Pero se entendió la diferencia de gasto fijo y gasto variable? ¿Sí? Bueno, en nuestro ejemplo, para hacerlo bien sencillo, vamos a poner un solo gasto fijo y un solo gasto variable. El gasto fijo va a ser el salario que le vamos a pagar a cada trabajador, que va a ser de 100 pesos por jornada laboral. Usé números muy chiquitos para que no haya problema con la matemática y para que se entienda el punto, pero pueden poner cualquier número acá. Y el pago del alquiler del galpón para producir, que es de 300 pesos por mes. ¿Sí? Bien. Con esa información vuelvo a mi cuadrito y ahora tengo estos datos. ¿Está bien? Digamos, a medida que yo produzco más, tengo este costo fijo, que de nuevo, vean, se mantiene fijo a medida que yo produzco más, porque no produzca nada o produzca 60 kilos, voy a tener que pagar la misma cantidad de alquiler. Y tengo este costo variable que también, vean cómo va aumentando a medida que yo produzco más. ¿Sí? Imagínense que nuestra fábrica produce 30 kilos de helado. ¿Por qué el costo variable es 300? Porque tenemos 3 trabajadores. ¿Y a cuánto le paga cada trabajador? 100 pesos. Bien, ¿sí? O sea, acuérdense que acá podríamos agregar una columna más, que es la cantidad de trabajadores que tiene mi empresa. Para producir 30 kilos de helado, yo necesito 3 trabajadores, y esos 3 trabajadores, como a cada uno le pago 100 pesos, mi costo variable es de 300. ¿Sí? Por lo tanto, mi costo total para producir 30 kilos de helado es de 600 pesos. ¿Sí? Que es la suma de estos dos. ¿Hasta acá vamos bien? Si alguien en algún momento se perdió con alguna cuenta, espero que no. Por ahora, me levanta la mano y explica de nuevo, ¿sí? Pero que no se me pierdan ahora, porque si no después no agarran lo que viene después, ¿está? Sí, siempre, digamos, tenés 300 y, digamos, sumás para acá, ¿está? Ahora, ¿qué pasa? Nosotros dijimos que la principal pregunta que queríamos responder era ¿qué variables mira y cómo pone el precio el empresario? ¿Está? Sabemos que los costos son una variable fundamental. ¿Por qué? ¿Por qué el costo es una variable fundamental para definir el precio que le pongo a mi helado? Bien, ¿y cómo vinculamos eso con los costos? A ver. No, volviendo a lo que está bien dijiste, pero ¿por qué? ¿Qué significa? ¿Cómo hago para ganar plata? ¿Qué tengo que hacer para ganar plata? Bien, ¿sí? Tengo que cubrir mínimamente, tengo que cubrir mis costos de producción. ¿Está? Por eso es que lo primero que miro son los costos. Ahora la siguiente pregunta que les hago es, ¿me alcanza para definir el precio mirar los costos totales o en realidad me está faltando averiguar algo más? Sin pensar en la parte de los mercados, solamente mirando en esta información que tengo de mi empresa. Que si producís 30 kilos de helado, por lo menos más de 20 pesos tiene que tener un precio. A ver, ¿por qué ese número? Porque si no te da 600 y lo único que estás haciendo es cubrir los gastos y no te da ganancias. Vas a producir lo mismo, ganar lo mismo, gastar lo mismo. Bien, a ver, veo hacia dónde apuntás, pero quiero llegar, digamos, desde el lado que podríamos decir para que todos entiendan. Imagínense que yo produzco 30 kilos de helado. Sé que para eso gasto 600 pesos. Ahora, el precio de mi producto, ¿lo pongo a los 30 kilos de helado o aquí? ¿Cómo pongo el precio? ¿A qué le pongo el precio yo? Al kilo. ¿Sí? Yo, el precio que tengo que definir es cuánto voy a vender un kilo de helado. Entonces,
¿Con este dato me alcanza para saber eso o me está faltando algo más de información? Si yo quiero saber qué precio le pongo al kilo de helado, ¿qué dato importante me está faltando que lo puedo saber? El alcance que... No, tampoco. Que la demanda. Ahí está, ¿sí? El gasto que tengo por cada kilo de helado. Yo acá la información que tengo es, gasté 600 pesos para hacer 30 kilos de helado. Pero a mí la que me importa es, además, la que más me importa es, ¿cuánto me cuesta hacer un kilo de helado? ¿Y por qué me interesa saber cuánto me cuesta hacer un kilo de helado? Porque el precio después vamos a ver que yo voy a poner mirando ese costo por unidad. Si el costo del kilo de helado me sale tanta plata, yo voy a mirar eso para poner el precio. Y ahí llegamos a un concepto bastante importante, que es el tema del costo medio. ¿Sí? La palabra medio ya la habíamos charlado hace un ratito, y es exactamente el mismo concepto, solamente que en lugar de aplicado a la producción, lo aplicamos a los costos que ya vimos. Y así tenemos costo medio fijo, costo medio variable, costo medio total. Y en todos los casos, la lógica es siempre la misma. Lo que a mí me interesa saber es cómo se reparte ese costo que yo estoy analizando en términos del total de kilos de helado que yo produje. Y por lo tanto, siempre entonces la cuenta es dividir por la cantidad total de producción. ¿Está bien? ¿Sí? De estas tres, la más importante va a ser la variable del costo medio total, que en la jerga y que más intuitivamente se conoce como costo unitario. ¿Costo unitario por qué? Bueno, porque ahí esa información me va a decir cuánto te sale a vos producir un kilo de helado. Vamos a ver que el costo medio fijo también es importante, me va a decir cómo se distribuye tu costo fijo en términos de la cantidad producida, y el costo medio variable también me va a importar porque me va a decir cómo se distribuyen los salarios en términos de la cantidad producida. Pero lo más importante es la suma de esos dos, o sea, el costo total. Cómo se reparte el costo total en tu producción. Y eso te va a dar un dato importantísimo que es cuánto te sale producir cada kilo de helado. ¿Se entendió? Entonces, fíjense que las cuentas son costo fijo sobre dividido cantidad producida, costo variable sobre cantidad producida y costo total sobre cantidad producida. Obviamente, como el costo total es la suma de estos dos, la otra manera que tengo de llegar a este resultado es sumando el costo medio fijo más el costo medio variable. ¿Sí? O sea, ahora lo vamos a ver con un ejemplo para que quede bien en claro. Hasta acá era el cuadro que teníamos en la filmina anterior. ¿Sí? A partir de estas definiciones, nosotros ahora podemos incorporar estas tres columnas que están acá. Que no agregamos ninguna información nueva, solamente lo que hacemos es un par de cuentas que vimos en la filmina anterior para poder obtener cada una de estas tres variables. Imaginen, por ejemplo, que nuestra empresa produce 40 kilos de helado. ¿De dónde sale este 7,5? ¿Qué cuenta hice? Bien, ¿sí? Yo lo que hice fue estos 300 pesos que gasto de costo fijo dividido los 40 kilos que produzco. Hagan la cuenta y van a ver que les da 7,5. ¿De dónde obtengo el costo medio variable? Voy al costo variable, que son 400 pesos, lo divido por los 40 kilos que produzco, obtengo un costo variable de 10 pesos. Costo medio variable de 10 pesos, ¿sí? ¿Cómo obtengo el costo medio total o lo que se conoce como costo unitario? Costo total dividido la cantidad producida. O, a mí me gusta más esta porque es más directa, pero otra alternativa es sumar estos dos. ¿Sí? Pero digo, ¿por qué me parece mejor la primera? Porque en algún ejercicio, digamos, o en la vida, ¿no? En algún ejercicio, usted solamente capaz tiene el costo total. Entonces, a vos lo que te importa es cuánto te sale el helado. Entonces, con que tenga el costo total, ya está. Dividís eso por la cantidad producida y chao. ¿Sí? ¿Entendió? Eso es lo que gastarías por dependiendo del kilo. Y cada porcentaje es lo que gastarías
en el costo medio total. El porcentaje ¿Cómo porcentaje? Acá no hay ningún porcentaje. de lo que gastarías entonces. Claro, Es está el bien, costo sí. por unidad, pero esto es plata, por eso, Sí, no porcentaje, esto es está plata. bien. Entonces, o sea, si yo produzco 40 kilos de helado, cada kilo de helado me salió a hacerlo 17 pesos con 50. ¿Está bien? Y en realidad, lo que esto me está diciendo, imagínense que esto fuese el kilo de helado, lo que esto me está diciendo es, mirá, tu kilo de helado sale 17,50. ¿Está bien? Pero además hay otra información que es importante que me está diciendo eso. ¿Cómo se distribuye, o digamos, cómo se explica ese precio? 7,50 de ese kilo de helado son provocados o debido a el alquiler que vos tenés que pagar, que se reparten de tus 40 kilos de helado y por lo tanto 7,5 de tu precio dependen del alquiler que tuviste que pagar. Y los otros 10 pesos del kilo de helado son por los salarios que estás pagando. Entonces la suma de esos dos me da 17,50, pero lo importante es que el costo depende de estos dos componentes. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. De nuevo, mostremos la misma información, pero ahora en un gráfico para ver que todavía podemos, digamos, agarrar más datos de lo que veníamos viendo. ¿Sí? Este gráfico es simplemente la representación gráfica de esto que está acá, estas tres columnas. Costo medio fijo, costo medio variable, costo medio total. Sí. Lo que no es que la ganancia va aumentando. No, todavía no hay ganancia. Todavía no hablo de ganancia abajo. Bueno, pero lo que diría es que si se mantiene el precio inicial, la ganancia va aumentando a medida que se produce más con los empleados. A ver, todavía no hablamos del precio, ojo, todavía no hablamos del precio ni ganancia, así que eso no podemos decir nada todavía. Estamos con los costos. Suponiendo Bueno, ahí vamos a llegar, ¿sí? Ahora vamos a llegar. Entonces, veamos gráficamente cómo se representan cada una de estas tres variables que estaban antes. ¿Sí? De nuevo, tenemos la línea verde es el costo unitario o el costo medio total, la línea azul es el costo medio fijo, la línea roja es el costo medio variable. Acá lo que tenemos es los costos de plata, cuánto significa cada uno, y lo que tenemos acá es la producción a medida que yo voy aumentando la cantidad de kilos de helado. ¿Sí? ¿Qué me pueden decir del comportamiento de estos tres costos? ¿Qué información nueva pueden ver ahora que el gráfico que antes capaz era más difícil de ver? Arranquemos por el que debería ser el más sencillo, que es el costo medio variable, el rojo. ¿Qué me pueden decir del costo medio variable? Se mantiene. Se mantiene. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Bien, pero que a medida que mi empresa produce más, se mantiene constante, digamos, la parte de mi costo que está destinada al pago de salarios. ¿Y por qué? ¿Por qué no parece? Porque yo, para producir más, tengo que incorporar cada vez más trabajadores. ¿Cómo puede ser que el costo se mantenga constante? ¿Y qué más? Producen una cantidad. Bien, ¿sí? O sea, esta línea que está acá, que es constante, digamos, depende de dos cosas. Una, perfecta es, a todos les pago lo mismo. Pero además, y lo más importante es, todos producen lo mismo. Entonces, como todos producen 10 kilos de helado, como a todos les pago lo mismo, si yo meto cada vez más trabajadores y todos me aportan la misma cantidad de kilos de helado y les sale lo mismo, fíjense que el costo por unidad, en términos de los salarios que pago, va a ser siempre igual. ¿Sí? Esto es muy importante también. Esto es un punto que a veces no está del todo claro, que una vez se dice, che, escúchame, no puede ser, esta empresa está contratando cada vez más trabajadores y el costo, digamos, el precio del producto no sube. Y porque en realidad está vendiendo más. Si vos vendés más, incorporás más trabajadores, tu costo por unidad no sube. ¿Sí? Ese es un punto importante para tener en cuenta. Cuando vos producís más y contratás más trabajadores, no es que estás pagando más gastos de sueldo. ¿Sí? Es un punto importante que hay que tener en cuenta. Obviamente que por detrás lo que importa para esto es decir, todos son iguales de productivos. Si todos no fuesen iguales de productivos, ¿qué pasaría? Bien, ¿sí? O sea, imagínense que a medida que yo contrato cada vez más trabajadores, estos son menos productivos. ¿Qué pasa con esto? ¿Se mantiene así? Empieza a subir. ¿Por qué? Porque a todos les pago lo mismo, pero todos son cada vez menos productivos. O sea, cada vez me producen menos y a todos les pago la misma cantidad de plata. O sea que en realidad me están saliendo cada vez más. ¿Sí? O sea que entender
que esto depende justamente de que les pago todo lo mismo y que son todos iguales de productivos. ¿Sí? ¿Qué pasa con la línea azul? Con el costo medio fijo. Teniendo en cuenta los ingresos, te va a costar menos o más. No hay, a ver, ingresos no, porque acá no hablamos de ingresos. Tenemos cantidad producida y costos. Es proporcional ¿Proporcional a qué? a la línea. Bien, pero más sencillo que eso. ¿Qué pueden decirme del comportamiento de los costos medios fijos? ¿Cómo? No, está. ¿Qué pasa a medida que yo produzco más? Se mantiene igual. No. Se Va mantiene el mismo. exponencialmente a lo que producís. No. El costo de lo que producís. Más fácil. A medida que yo produzco más, ¿qué está pasando con la línea azul? Cae. ¿Sí? Lo primero y fundamental que me tienen que decir es que es una función decreciente. A medida que yo produzco más, el costo medio fijo cae. Si yo vuelvo para acá, vean qué es lo que pasa con el costo medio fijo a medida que yo produzco más. 30, 15, 10, 7,50, 6, 5. ¿Por qué? ¿Por qué el costo medio fijo cae? Porque es más cantidad de lado. ¿Y qué más? El costo medio siempre es el mismo. Ahí va, ¿sí? Porque yo tengo 300 pesos que pago de alquiler que se van repartiendo cada vez en una mayor cantidad de kilos de helado. Yo tengo un número que es siempre lo mismo y lo divido por un número cada vez más grande. ¿Qué pasa con el resultado? Cae, ¿sí? Cae. Entonces, fíjense una característica importante de mi costo medio fijo, que ¿cuál es? Que a medida que yo produzco más, ese costo se va achicando. ¿Por qué? Porque la misma cantidad de plata, pero repartida en una mayor cantidad de unidades. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. ¿Seguro? Cada vez veo menos sí, cada vez me estoy preocupando más. ¿Están todos siguiendo? Bien. Lo explicamos de vuelta. Tenemos el costo medio variable que es constante. ¿Está bien? ¿Por qué es constante? Porque todos los trabajadores producen la misma cantidad y porque todos los trabajadores pagan lo mismo. Entonces, divido, digamos, proporcionalmente. Sube la cantidad, sube lo que me sale el trabajador, en términos de unidades de kilos, me salen, podríamos decir, siempre lo mismo. ¿Qué pasa en cambio con el costo medio fijo? El costo medio fijo va cayendo a medida que mi empresa produce cada vez más. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, precisamente porque es un costo que siempre la misma cantidad de plata que pago, 300 pesos, pero que cada vez lo reparto, es decir, lo divido en más unidades. Entonces eso hace que ese costo sea cada vez más chico, ¿no? Si yo en lugar de tener 1 kilo de helado, tengo 10 kilos de helado, bueno, la partecita que le corresponde al alquiler va a ser cada vez menor. ¿Está bien? ¿Y qué pasa con el costo por unidad o el costo medio total? Es decir, con la línea verde. ¿Cómo? Pasa lo mismo que con la línea azul. Bien, ¿por qué pasa lo mismo con la línea azul? ¿Qué es la línea verde en realidad? Y por lo tanto, ¿cómo? El total de la azul y la roja. Bien, ¿sí? La línea verde es la suma de la línea azul y la línea roja. Y si se fijan, uno podría decir, es esta trasladada paralelamente hacia arriba. ¿Cuánto más hacia arriba? 10 pesos, ¿sí? Que es justamente, digamos, ¿cuánto es el costo por unidad cuando yo produzco 10 kilos de helado? 40 pesos. ¿Por qué? Tengo 30 pesos de costo medio fijo, más 10 de costo medio variable. Acá que tengo esto más 10, acá que tengo esto más 10, esto más... Entonces, por eso es que se traslada hacia arriba. Y por eso es que tiene el mismo comportamiento que esta, porque es la suma de un costo que está constante y que es siempre igual, más un costo que está cayendo. Por lo tanto, el resultado también es un costo que está cayendo. Entonces, un punto importante de esto, que igual después lo vamos a complejizar, es que las empresas cuando producen más, por lo general tienen costos que son decrecientes. ¿Está bien? Entonces, a la empresa le interesa aumentar su capacidad productiva, su tamaño. Porque, bueno, uno de los motivos es por esto.
Obviamente que después tiene que vender, ¿no? Para poder ampliar, pero cuando uno aumenta el tamaño de producción, reparte sus costos entre una mayor cantidad de unidades y por lo tanto el costo por unidad baja. ¿Sí? Esto, por ejemplo, me permite explicar por qué si yo tengo una pyme, una heladería chiquita que ahora que en Ezeiza, no puedo competir contra Grido. ¿Por qué no puedo competir contra Grido? Porque Grido, digamos, te produce 5 millones de kilos de helado por mes y claro, tiene una estructura que hace que el precio, además de los ingredientes, todo lo que utiliza, que son más baratos, hace que yo no pueda competir contra Grido por precio. Tendría que buscar otras características para agregarle a mi producto para que sí pueda competir. ¿Sí? Por eso la lógica siempre, la lógica es de todo lo que sea por mayor o cuanto mayor cantidad te reduce los costos. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Entonces, sigamos avanzando un poquito más para tratar de responder la pregunta principal que nos hicimos, que era ¿cómo hace esta empresa para decidir el precio de su producto? Y digamos, vamos a ir por la negativa. Vamos a decir, bueno, con la información que tengo hasta ahora, lo que puedo responder es que ya sé qué precio no tengo que poner. Imagínense que nuestra empresa produce 30 kilos de helado. ¿Cuál es el precio que sé que no tengo que poner? 20 pesos. Y menos que eso, tampoco. Menos que eso. ¿El resto? El costo que tiene por unidad, o sea, lo que le sale a los- ¿Qué cuánto es? 20. ¿El resto? ¿Qué precio no le tengo que poner? Mismo o menos. Bien, pero a ver, ¿me están siguiendo allá atrás también o no? Si es timidez, no tengo ningún problema. Si es que no me están siguiendo, me preocupo. ¿Sí? ¿Están bien? ¿Todo bien? Entonces, justamente, si yo produzco 30 kilos de helado, yo sé que el kilo de helado me está saliendo 20. Entonces, como sé que me está saliendo 20, salvo que yo sea un pésimo empresario, sé que no tengo que poner un precio por debajo de eso. ¿Por qué no tengo que poner un precio por debajo de eso? ¿Qué pasa si yo vendo el kilo de helado a 18 pesos? Nunca podría ganar plata. Por más que venda 1 millón de kilos de helado, siempre voy a perder plata. ¿Sí? Porque estoy vendiendo a un precio que está por debajo de lo que me sale producir ese kilo de helado. Podría servir, a lo sumo te sirve un par de meses. ¿Sí? Bien. Esto me da la pauta para, digamos, esto ya lo vimos, unos conceptos que son bastante sencillos, pero que son importantes de entender para cualquier empresa. ¿Sí? Que son el resultado, los ingresos y los costos. Que ya vemos los costos, ahora le damos los ingresos. ¿Por qué? Porque el principal objetivo de cualquier empresa es ganar plata, tener un beneficio. ¿Y cómo obtiene un beneficio? Bueno, digamos, la definición es que yo tengo que tener un resultado positivo. ¿Y cómo obtengo un resultado positivo? Tengo que tener ingresos que sean mayores a mis costos totales. ¿Cómo obtengo mis ingresos? Bastante sencillo, multiplico el precio al que voy a vender mi producto por la cantidad de kilos de helado o de unidades que vendí. Multiplico, ¿sí? ¿Cómo obtengo mi costo total? Multiplico mi costo unitario, cuánto me sale producir cada kilo de helado, por la cantidad total producida. ¿Cómo gano plata? Bueno, digamos, obviamente, los ingresos de mi empresa tienen que ser superiores a mi costo. Si yo pongo un precio de venta que está por debajo de mi costo por unidad, nunca voy a poder ganar plata. ¿Sí? Siempre, por más que vendan millones y millones de kilos de helado, voy a perder plata. Y fíjense acá la importancia en la aclaración que está hecha acá. Acá hablamos de cantidades de unidades vendidas y acá hablamos de cantidad de unidades producidas. ¿Por qué la diferencia en la aclaración? Porque
aunque vos produzcas esta cantidad, va a variar por cuánto vendas, cuánto llegues a vender, por la demanda. Bien, Que ¿sí? no varía. Creo que entendí. O sea, el punto acá importante de entender es el siguiente. La cantidad de unidades producidas no siempre, es más, por decir, casi nunca, se va a corresponder con la cantidad de unidades vendidas. Vos decidís cuánto vas a producir, pero no sabes cuánto vas a vender. Uno va a tener una idea, obviamente como en toda empresa, va a ser mejor o peor estimada. ¿Sí? Pero fíjense acá, cuáles son las variables que mi empresa controla y cuáles son las variables que, digamos, son ajenas a la empresa. ¿Cuáles son las dos principales variables que controla mi empresa? ¿Yo puedo controlar cuánto le pago a mi trabajador? Difícil. ¿Puedo controlar cuánto pago alquiler? Difícil. ¿Cuáles son las dos variables que yo controlo? El precio, La cantidad de costo fijo. No. Precio y la cantidad que produzco. ¿Sí? Mis dos decisiones importantes acá en esta empresa pequeña son cuántas unidades voy a producir y qué precio le voy a poner a mi producto. ¿Sí? Es más, ahora vamos a ver que primero tengo que decir cuántas unidades voy a producir y recién ahí puedo saber qué precio le voy a poner. Si no tengo definido cuántas unidades voy a producir, no puedo saber el precio que voy a poner. ¿Por qué? A ver si alguno sabe y si no, ahora lo vamos a explicar. Sí, pero ¿por qué necesito primero saber cuántos kilos de helado voy a producir? ¿Y por qué necesito saber primero la cantidad de kilos que voy a producir? En base a la producción que va a tener, va a saber el gasto que va a tener por cada kilo. Y depende de ahí va a poner un precio. Bien. Ahora después le vamos a dar una vuelta más, pero está perfecto. ¿Sí? O sea, primero tengo que saber cuáles van a ser mis costos. Y por lo tanto, para hacer mis costos, primero tengo que decir cuánto voy a producir. ¿Sí? Entonces, nuestra primera pregunta, digamos, para poder llegar a la gran pregunta, que es la de saber cómo pongo el precio, es saber cuánto va a producir mi empresa. ¿Sí? Imagínense que yo solamente les doy, perdón, estamos acá, yo solamente les doy estos datos. Los únicos datos que ustedes tienen de la empresa son estos. No saben nada más. No saben cuánta competencia hay, no saben el precio, no saben nada. Simplemente saben que los costos de esta empresa se comportan de esta manera. ¿Cuántos kilos de helado dirían que esta empresa querría producir? Recuerden que la primera pregunta tenemos que responder. Tenemos que responder cómo decide cuánto va a producir para después poder saber qué precio le pone. Entonces la pregunta que les hago es, solamente con esta información, no me metan nada que no esté acá. ¿Cuál creen que sería la respuesta lógica en términos económicos de esta empresa? ¿Cuánto produciría? 60. Poco, mucho. 35. ¿Cómo era la pregunta? ¿Cuántos kilos creen que esta empresa va a producir? ¿Cuál sería la respuesta lógica de esta empresa? Solo con esta información. Tenemos 60, tenemos 35. ¿Quién da más? 70. Bien, pero no está en el gráfico, pero bueno, ahora vamos a ver por qué me dijiste 70. ¿Alguien tiene alguna otra respuesta que no sean las que ya dijimos? 40. Bien, ¿por qué? ¿Por qué 35? Porque la produce muy poco y mucho. Bien, ¿y por qué eso sería una respuesta racionalmente económica? O económicamente racional, perdón. Porque se la llega a vender. Ah, pero no sabemos cuánto venden. Ese es un dato que dijimos no está en nuestro análisis. Solamente con esto. ¿Por qué 60? Pero puedo producir 30 o 20. ¿Por qué 60?
¿Por qué? Yo más fácil, A ver, ahí volvemos. ¿Por qué 70? porque el costo variable y el total sigue siendo el mismo, entonces puedo aumentar la cantidad producida porque no me supone un costo superior. O sea, siempre va a ser lo mismo, el mismo resultado, entonces si quiero lo aumento más la producción. No me conviene hacer menos si ahí estaría ganando poco. Bien, ¿por qué 40? Está bien, fue para ayudarme a mí para decir, le agrego un valor más y no lo dejamos solo hablando con dos variables. Perfecto, la mejor respuesta de todas, muchas gracias. A ver, la respuesta que viene por este lado es, con esta única información, la empresa querría producir 60, pero, digamos, la respuesta es porque es el punto donde el costo por unidad es más bajo. ¿Sí? Con esta única información yo quería yo produzco la mayor cantidad que pueda. ¿Por qué? Porque ahí es donde el costo por unidad se hace más bajo para producir. Es más, dijiste 70, yo diría infinito. ¿Sí? ¿Por qué infinito? Porque cuanto más produzca, esto va a seguir cayendo. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa cuando vamos a la realidad? Esa, digamos, es la respuesta con esta información. ¿Qué pasa cuando nosotros complejizamos esto? ¿Vamos a producir infinito? No. ¿Cuál es la principal variable que tenemos que mirar para decidir cuánto vamos a producir? Y con la misma gana de negocio, de cuánto se tiene, puede ser 60, 70, 80 o 90. Pero la restricción que tengo, exactamente, ¿sí? La principal restricción que tiene cualquier empresa es cuánto espera vender. Me encantaría producir 500.000 kilos de helado. El tema es que si después vendo 50, tengo un problema. Y esto incluye un plan de ¿Sí? Sí, pero a ver, lo importante acá es estimar cuánto voy a vender, estimar cuál es mi capacidad de venta. Y en función de eso, yo voy a tratar de producir esa cantidad, ni más ni menos. Si me paso de rosca produciendo, voy a perder plata. Si me quedo corto, vamos a que también tener problemas porque va a tener gente que va a querer comprarme helado y no voy a poder darle helado. ¿Sí? Entonces, la principal restricción, y esto es importantísimo, grábenselo, anótenlo en el teléfono, ya hacen un tatuaje, lo que quieran, es que la demanda es lo que determina la cantidad de producción. ¿Sí? El principal factor que determina la cantidad que se va a producir en una economía es la demanda que hay en esa economía. Por lo tanto, si yo digo que hoy en Argentina la producción está cayendo, ¿por qué está cayendo la producción? Porque hay poca demanda. Entonces después yo tendría que ir a ver por qué hay poca demanda, ¿sí? Pero es un punto importante que después lo vamos a discutir bastante, porque algunas teorías te van a decir, lo importante es incentivar a que la empresa produzca. Yo le diría, no. Si vos querés que la empresa produzca, no tenés que incentivar a la empresa, tenés que incentivar a la demanda. ¿Sí? Entonces, este va a ser un punto fundamental. La empresa, cuando decide cuánto va a producir, su decisión va a estar basada en cuánto espera poder vender. O sea, cuánto espera que sea la demanda de su producto. Y eso a su vez va a funcionar como restricción. No voy a poder producir infinito. Voy a poder producir en tanto y en cuanto esa cantidad quiera ser adquirida por la demanda. Después, si yo innovo con mi producto, mejoro la atención, meto una tarjeta de puntos para fidelizar a mis clientes, me pongo en convenio con una empresa que también, no sé, hace otra cosa y que si compran acá también tiene un descuento allá, todo eso va después a mejorar la demanda del producto. Pero si no mejora mi demanda, yo no produzco más. ¿Sí? O sea que ese es un punto fundamental, sí. ¿Por qué por la competencia? A ver. Ah, sí, digamos, para quitarle demanda a la competencia. Sí, sí, perfecto. Pero digo, a nivel individual, esa es digamos, tu estrategia es que vos querés producir más, porque sabes que cuando producís más vendes más, ganas más, pero para producir más tenés que lograr mejorar tu demanda. ¿Sí? Bien, igual esa no va a ser la única restricción. Imagínense que yo tengo mucha demanda. ¿Sí? ¿Cuál puede ser el siguiente problema que tenga? ¿Qué problema tiene producir mucho? ¿O qué problema puede llegar a tener? Los costos que tenés para afrontar esa demanda. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar a medida que yo quiero producir más? No vas a sacar muchísimo más. Bien, ¿sí? ¿Y cómo podría ser ese problema?
Vayamos al ejemplo que tenemos acá. Imagínense que estamos como ahora, en invierno, tenemos una heladería. Sabemos que en invierno, por lo general, nosotros vendíamos 50 kilos por mes. ¿Sí? O, digamos, sí, 50 kilos por semana, ¿sí? Para hacerlo más sencillo. Y vemos el pronóstico y vemos que la semana que viene van a haber todos los días 25 grados. Esos veranitos que a veces aparecen en invierno, ¿no? Que divino. ¿Y qué significa eso en términos de nuestra empresa? Que va a aumentar la demanda. Bien, ¿sí? Nosotros tenemos muy bien claro que nuestras ventas dependen bastante de la temperatura y del clima, y por lo tanto sabemos que si en invierno aparece uno de estos días de calor, bueno, vamos a vender más. ¿Cómo hacemos entonces? Tenemos que producir más. ¿Cómo hacemos para producir más? Bien, o sea, voy a ir paso por paso lo que acabas de decir vos. ¿Cuál era mi respuesta lógica hasta ahora? Si yo quiero producir más, ¿qué tengo que hacer? Tengo que contratar un trabajador nuevo y tengo que incorporar una nueva máquina, ¿sí? Para producir, por ejemplo, 60 kilos en lugar de 50. ¿Sí? ¿Qué problema tiene eso? Bien, ¿sí? Yo ya tengo dos problemas. Uno es ese. Uno que digo, bueno, mirá, si esa temperatura no sigue sostenidamente, yo después voy a volver a producir 50, por lo tanto no me sirve contratar a una persona nueva máquina solamente por una semana. Pero además de eso, también tengo un problema que es que, imagínate que seguiría un par de semanas. ¿Es fácil aumentar de un día para otro la producción de esa manera? ¿Qué problema tengo? ¿Cómo? No, no por ese lado. ¿Es fácil contratar a una persona? Ah, sí, tengo que hacer las entrevistas, tengo que capacitarla, un montón de tiempo. Entonces, cuando son aumentos así más o menos repentinos, que sé que no vinieron para quedarse, ¿cuál es la mejor opción? ¿Sí? Yo tenía mi empresa con 5 trabajadores y ¿qué le digo? Muchachos, esta semana vamos a vender más porque se vienen días calurosos, así que les pido que en lugar de trabajar las 8 horas que habían trabajado toda la semana, laburen 10 y con esa diferencia podemos producir los 60 kilos que queremos que la empresa produzca. ¿Sí? ¿Ustedes qué me dirían? Más fácil, ¿qué me dirían? Me dirían, no tengo ningún problema, yo trabajo más, pero me tenés que pagar las horas extra. ¿Sí? ¿Y qué pasa con las horas extra? ¿Cómo se pagan las horas extra? Exactamente, en realidad un 50% más que la hora, ¿sí? Porque justamente están trabajando más de la jornada normal. Por lo tanto, ahí el sueldo que le pagan es mayor al sueldo que le pagan normalmente. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestro gráfico? Bien, ¿y qué más? Si sube el costo variable, también va a subir el costo total. Entonces, nuestro gráfico nos quedaría de esta manera. Lo que nos estaría diciendo es, fíjense, si yo quiero producir más de 50 kilos, mi costo por unidad se dispara porque tengo que producir eso con 5 trabajadores, entonces tengo que pagar horas extra, por lo tanto mi costo por unidad aumenta. Y como aumenta mi costo medio variable, eso también dispara mi costo por unidad. ¿Está bien? Entonces lo que esto me está diciendo es, además de la demanda que tenga tu producto, también podés tener restricciones por el lado de si vos querés, digamos, de manera repentina, modificar la cantidad que vos producís. ¿Sí? ¿Hasta acá se entiende? Sí. ¿Seguro? Bien. Entonces, ya tenemos toda... Sí. Perdón, no sé qué significa 13N. Ahora vamos a ver, es la capacidad normal. La C y la N es de capacidad normal. Ya tenemos toda la información para entender cómo es que esta empresa va a decidir cuánto producir. Está reflejada en este gráfico. Este es el comportamiento de la empresa, este es el comportamiento de sus costos. La pregunta es, ¿cuánto va a producir esta empresa? Digamos, para ponerlo, la definición sería, ¿cuál es la respuesta racional en términos económicos? ¿Quién dijo? 50, bien. ¿El resto?
Alguien dice 60, alguien dice 40, 60. Lo van a tener que justificar después. Lo van a tener que justificar, ¿sí? Pero bueno, si me dice que están todos de acuerdo con ella, no hay ningún problema. Ahora le hacemos explicar a ella por qué es 50 y después vamos a ver las posibilidades. ¿Por qué 50? Bien, traduzco. Es el punto donde es mínimo mi costo por unidad. ¿Sí? Es el punto donde minimizo mi costo por unidad. La respuesta es incorrecta, con lo cual todos ustedes y todas ustedes que creían que era 50, no es 50. ¿Por qué? Y vamos a, digamos, ir de acá para que se entienda la lógica. ¿Por qué no es lo correcto producir 60 o 70 kilos? Primero, ¿puedo producir 70 kilos? Sí, lo puedo producir. Si no puedo producir 100. Pero con la cantidad de gente que tengo, puedo producir. ¿Cuál es el problema que tiene eso? Que el costo por unidad está aumentando. Y si aumenta el costo por unidad, ¿qué va a pasar con mi precio? Que no charlamos, pero que sabemos lo que va a pasar. Sube. ¿Sí? Y ahora vamos a ver que eso es un problema. Para mí es un problema aumentar el precio. No es mi estrategia ideal. No es mi decisión económicamente más racional. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo produzco 50? Nos vamos un poquito para acá. ¿Sería lógico? Uno podría decir sí, porque es el punto donde tengo el costo por unidad más bajo. Uno diría, bueno, mirá, me conviene producir ahí porque ahí donde tengo el costo más bajo, digamos, donde tengo mi mayor margen de ganancia, donde tengo la ganancia más elevada. Pero ¿qué problema tiene este punto? No, porque ahí no estoy pagando las extras, porque tengo 5 trabajadores. Que no vas a completar la demanda. Ahí va, ¿sí? ¿Qué pasa si yo estoy produciendo acá y de repente tengo un aumento de la demanda? ¿Qué problema tengo si estoy parado acá? ¿Para dónde me tengo que mover? Para acá. ¿Sí? Y si me muevo para acá, ¿qué pasa con el precio de mi producto? Sube porque estoy haciendo mi costo por unidad. ¿Y qué problema tengo como empresario si subo el precio de mi producto? Baja la demanda y uno podría decir, más grave todavía, perder clientes. O sea, que me baje la demanda, pero después yo bajo el precio y ya esa persona la perdí. ¿Sí? A veces pasa, ¿no? Yo no sé, voy todos los meses al supermercado y compro siempre el mismo desodorante, agarro siempre el mismo. Ya ni me fijo. No sé, me gusta la fragancia, ya lo uso siempre. Ahora, si un día de repente veo que tiene un 20% de aumento, ¿qué pasó acá? Digo, a ver qué otro hay. Capaz que en lugar de llevar el Rexona que llevaba siempre, me llevo una día y digo, ah, mirá qué rico, más barato, listo. No vuelvo más al anterior. ¿Sí? Eso pasa un montón, ¿sí? Se ríen, pero es así, ¿sí? O sea, uno compra siempre y ya una vez está medio robotizado. Ahora, cuando de repente pasa algo raro, le cambian el producto no está en stock, suben el precio, ahí es recién donde uno empieza a enviar marcas. No digo que pase para todos los productos, ¿sí? Pero algunas cosas ya tenemos un producto que lo compramos siempre, y si sube un poquito, baja un poquito el precio, no me cambia nada. Pero justamente las empresas tratan de evitar los aumentos de precio. Porque además, ¿qué pasa si el de al lado no aumenta el precio? No roba a los clientes. Entonces, por eso no es lo mejor, digamos, estratégicamente para esta empresa producir acá. Porque cualquier aumento de la demanda, ¿para dónde lo lleva? Lo lleva para el lado donde le aumenta el costo por unidad. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta estratégicamente correcta de esta empresa? ¿Dónde va a querer producir? ¿Cuántas unidades va a querer producir? 80 no. 49, 45. ¿El resto? ¿Alguien tiene algo más? A ver, entiendo la lógica, creo que va a ser la misma de los tres. ¿Por qué 49? No, entonces no. A ver, ¿por qué 45? O sea, está bien que sea menos de 50, pero hay que darle... Pero producir 45 y 50 será lo mismo. A ver, vamos a ver. Justamente el punto cuál es. Vamos a decir, no hay una respuesta correcta de 45, 47,
Pero lo que sí vamos a poder decir es que el empresario, al ver esto, su decisión va a ser producir por acá. ¿Por qué va a producir por ahí? ¿Qué cosa no puede controlar, que es muy importante, y que lo obliga a producir acá y no a producir acá? No solo la demanda, ¿qué cosa particular de la demanda? Que si aumenta la demanda, aumenta el precio. Si la demanda es menor, el precio puede mantenerse. A ver, en realidad el punto es que no puedo saber a ciencia cierta cuánto va a ser mi demanda. Yo estimo que va a andar por acá, porque sé que todos los meses producía eso, pero yo no puedo saber si un mes tengo una semana de 25 grados. Entonces, ante esa incertidumbre, mi respuesta más estratégicamente correcta es la de dejarme un margen de respuesta. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que yo estoy produciendo acá y aumenta la demanda, ¿qué pasa? ¿Para dónde me muevo? Para acá. ¿Subo el precio del producto? No. Salvo que mi demanda aumente muchísimo y me lleve muy para allá. Pero fíjense que yo entonces siempre voy a tratar de producir en un punto en donde mi empresa tenga un margen de capacidad para responder ante un aumento repentino de la demanda. ¿Sí? Yo voy a tratar de acomodar el tamaño de mi empresa para siempre dejarme un margen de capacidad ocioso. ¿Por qué? Bueno, porque justamente si yo pudiese estimar perfectamente cuál va a ser mi demanda, no haría falta. Pero como yo no puedo saber eso, siempre me dejo un margen por las dudas. ¿Por qué? Porque si no me dejo ese margen y produzco acá, al más mínimo aumento de la demanda, yo me paso para acá. Me paso para acá y eso me obliga a tener que subir el precio. Subo el precio, pierdo clientes. ¿Sí? Entonces, estratégicamente, uno podría decir, económicamente no es lo óptimo, pero como no puede controlar la demanda, estratégicamente le conviene siempre producir dejando un margen de capacidad de Pero si producción. es un poco menos del total que puedes. Exactamente, o sea, lo que estoy diciendo es, no voy a producir acá. No significa que no lo vendas. Claro, después vamos a ver que también hay herramientas para guardarlo, ¿sí? Pero el punto es, tampoco acá, porque acá, digamos, ya tener el 50% de tu capacidad ociosa tampoco es económicamente viable. Es simplemente dejarte un margen. ¿Cuánto? Ahora les voy a mostrar. Esto es uno del stock, pero no se puede con el helado. Vamos a ver, sí, el freezer. ¿Sí? Ahora igual lo vamos a ver. Miren, para Argentina, estos son los datos de Argentina. Todos los meses, y acá igual les puse el dato anual, pero todos los meses el INDEC, que es el organismo de estadísticas públicas, agarra a las 500 empresas más grandes del país y les hace una serie de preguntas. Una de las preguntas que les hace es más o menos la siguiente, ¿no? Agarran, por ejemplo, lo agarran a él y le dicen, ¿vos qué producís? Yo produzco zapatillas. Bueno, tu empresa, ¿qué capacidad tiene de producción de zapatillas? Y por mes puedo hacer 500 pares. Esa es la producción máxima, ¿no? ¿Y cuántos, en la realidad, cuántos efectivamente estás produciendo? 400. ¿Eso qué significa? Que tiene un margen de capacidad de su empresa que no está siendo utilizado. ¿Sí? Y eso justamente lo podemos medir. Entonces, en el caso de él, produce 400 pares, creo que era, o 40, no sé, 400 pares, y tiene una capacidad máxima de producción de 500 pares, ¿qué porcentaje de su capacidad está utilizando? 80, ¿sí? Pero igual está bien, ¿sí? O sea, esa es la lógica. Yo puedo medir el porcentaje de la capacidad instalada que están utilizando las empresas de Argentina, con este tipo de preguntas. Y se fijan, para Argentina, por lo general, después vamos a ver por qué puede haber caídas fuertes, spoiler, por la crisis, pero, digamos, en condiciones normales, fíjense que las empresas argentinas se ubican en torno al 70-75%. ¿Qué significa eso? Dos cosas. La primera es, digamos, corroboramos lo que decíamos en el gráfico anterior. Si las empresas se ubicaran acá, ¿qué porcentaje utilizarían? Total. El total, ¿sí? En cambio, sabemos que no es así, por lo tanto, se ubican más para aquel lado. Y el segundo punto que sabemos es que, digamos, dejan un margen bastante importante, ¿sí? El 25% de margen ocioso.
¿Por qué? Bueno, porque Argentina también tiene mucha volatilidad. Si nuestra economía, en lugar de ser Argentina, nuestra empresa estuviese en Noruega, ¿qué margen me dejaría? Sí, uno podría decir, bueno, mirá, como ahí la economía funciona como un relojito, no tengo cada 6 meses una devaluación, un aumento de los impuestos, un paro, lo que fuere, bueno, ahí es mucho más fácil estimar mi demanda, ¿sí? Porque el comportamiento de la economía es mucho más, podríamos decir, menos incierto. Entonces ahí, cuanto más certidumbre tengo, menor es el margen que tengo que dejar ocioso. Como acá en Argentina, de un día para el otro, puedo rebotar mi producción y pasar de 50 a 90 kilos, bueno, tengo que dejar un margen que es un poco más elevado. ¿Se entiende el punto del concepto? ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Bien. Bueno, ahora tenemos ya toda la información para saber qué precio le ponemos a nuestro producto. Hacemos un repaso del recorrido. Primero que nada, tengo que saber cuáles son mis costos totales. Ahí tengo que identificar cuáles son mis costos fijos y cuáles son mis costos variables. A partir de eso, tengo que saber cuál es mi costo por unidad. Pero para saber cuál es mi costo por unidad, ¿qué tengo que decidir primero? Fíjense acá, ¿qué pasa con el costo por unidad? ¿Es siempre el mismo? No, justamente que dijimos, a medida que yo produzco más, el costo por unidad va bajando. Entonces, si mi precio lo pongo en función del costo por unidad, ¿qué tengo que saber primero para poder poner el precio? ¿Cuánto voy a producir? Es lo que dijimos antes, ¿sí? Acuérdense que hicimos la pregunta y dijimos, después la vamos a ver. Bueno, justamente acá está la respuesta. No es el mismo costo por unidad el de producir 20 kilos de helado que el de producir 50. Entonces, primero tengo que saber cuánto voy a producir, que eso lo voy a definir en función de cuánto espero vender. Y una vez que sé cuánto espero vender, cuánto voy a producir, recién ahí estoy en condiciones de poner el precio a mi producto. ¿Sí? Imagínense que esta empresa hace los estudios de mercado, etcétera, etcétera, y estima que va a vender 50 kilos de helado. Y además sabemos que el margen de ganancia del rubro, de las heladerías, es del 25%. ¿Qué precio le va a poner esta empresa, esta heladería, al kilo de helado? 28,50. 24. ¿Qué cuenta tengo que hacer? 25% de 50 y se lo sumas al costo medio. ¿Por qué de 50? Porque es el número que estamos haciendo. A ver, yo produzco 50 kilos de helado. ¿Sí? ¿Cuánto me sale cada kilo? 16 pesos. Y yo sé que el margen de ganancia de mi rubro es del 25%. ¿Cuál es el precio del kilo de helado? ¿Quién dijo 20? ¿Por qué? Bien, ¿sí? El precio que le pondría, en este caso, es de 20 pesos. ¿Por qué? Porque sé cuál es mi costo por unidad. Primero decidí cuánto voy a producir, ahí obtengo mi costo por unidad, y con mi costo por unidad, yo lo que hago es le agrego el margen de ganancia que tengo en mi rubro. ¿Está bien? ¿Cuál es el punto acá del margen de ganancia? El margen de ganancia va a depender de un montón de cosas que acá no estamos analizando. O sea, acá estamos diciendo, ese es el margen. Ahora, si sos la veneciana, no tenés el mismo margen de ganancia que si sos Pirulito, de acá del barrio, ¿no? ¿Por qué? Porque la veneciana, por nombre, por calidad, por lo que fuere, puede poner un precio más elevado y el margen de ganancia de esa empresa es más alto. Entonces, acá estamos diciendo, imagínense que el margen es 25. Lo importante que a mí me interesa que a ustedes le quede de esto es que cómo se determina el precio de cualquier producto. Es el margen de ganancia multiplicado por el costo por unidad. ¿Sí? Este símbolo representa el margen de ganancia multiplicado por el costo por unidad. O sea que lo de los números me sirve para que ustedes entiendan la lógica, pero lo más importante que yo quiero que les quede de todo esto es cómo la empresa decide
cuánto va a producir, conceptualmente, no me importan los números, y además, ¿qué es lo que mira la empresa a la hora de poner el precio? Y por lo tanto, ¿cuáles son las variables que van a hacer que el precio pueda aumentar? ¿Está bien? En este caso, el precio, ¿de qué depende? Depende de tu costo por unidad y depende del margen de ganancia que le pongas a tu producto. Si yo lo pusiera, como dice ahí, 20 pesos, ¿cuánto me haría? Buena pregunta. Tengo tu respuesta. ¿Sí? El siguiente punto, ¿cuál es? Sabemos cuánto producimos, sabemos qué precio le ponemos. ¿Qué nos falta saber? Bueno, nos falta levantar la persiana de la heladería y empezar a vender. ¿Sabemos cuánto vamos a vender? No. Entonces, digamos, a fin de mes podemos saber si esta empresa ganó o perdió plata. ¿De qué va a depender? Va a depender de cuántos kilos de helado a fin de mes haya vendido. Entonces acá, digamos, volvemos a lo que les había mostrado antes, que era los ingresos totales, los costos totales y el resultado o el beneficio de la empresa. ¿Está bien? ¿De eso de qué va a depender? Bueno, va a depender de si vendió 10 kilos de helado, si vendió 30 o si vendió 60. ¿Está bien? Arranquemos por los casos estos. ¿Qué es lo que pasó ahora con la empresa? Perdió. Perdió. ¿Por qué perdió? Porque lo vendía muy barato. Porque vendió menos de qué. A ver, primero, El costo- hago por las dudas para que si alguien se me quedó en el medio. ¿Sí? Esto que me está diciendo es cuál sería el resultado de la empresa si vendió 10 kilos de helado. ¿Sí? Produjo 50, porque eso es lo que esperaba vender, pero en realidad vendió 10. Entonces, mi costo total, ¿de cuánto es? 800. ¿Por qué? Tengo 300 pesos de alquiler más 500 que pago a los 5 empleados para producir. ¿Sí? Ahí obtengo el costo por unidad, que es 16 pesos, le agrego el margen de ganancia y tengo el precio. ¿Cuánta plata me ingresó? ¿Por qué 200 pesos? Bien, ¿sí? ¿Qué cuenta hice para obtener estos 200? Multipliqué el precio del kilo de helado por la cantidad de kilos que vendí. Por lo tanto, a fin de mes me entraron 200. ¿Pero cuánto había gastado? 800. O sea que a fin de mes perdí 600 pesos. ¿Esos 600 de dónde salen? Del bolsillo del empresario. ¿Sí? Porque lo tengo que pagar. Tengo que pagar el alquiler y tengo que pagar los sueldos. Por lo tanto, estoy sacando plata de mi bolsillo para financiar los costos de la empresa. ¿Esto es sostenible en el tiempo? No. ¿Qué va a pasar si después de 3 o 4 meses se mantiene esto? Antes de quebrar, ponele que no te puedes endeudar. Antes de fundir, quebrar, lo mismo. Bajo la producción y entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que reducir el tamaño de mi empresa, ¿sí? Tengo que echar gente para bajar los costos. ¿Está? Entonces, fíjense, primero, ¿por qué pasó esto? O uno podría decir, ¿por qué pasó esto? ¿Fue un error del empresario que le erró a la proyección o acá hubo algo más? Afectan varios factores. Pero ¿cuál es el principal en este caso? ¿Errarle por tanto? Porque quiso producir a bajo costo. No. El precio. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó entre, digamos, que yo decidí cuánto iba a producir y que abrí y vendí 5 veces menos de lo que yo esperaba? No. ¿Cuál dijimos que era el principal factor? La demanda. Lo que pasó acá es que en el medio probablemente hubo una recesión. ¿Sí? Porque, digamos, esto es para decir, ¿puede ser que el empresario le haya pifiado? Sí, obviamente. Pero por tanta diferencia, y esto es para mostrarles qué es lo que pasa cuando las economías entran en recesión. Cuando las economías entran en recesión, ¿qué pasa? Vos tenés una empresa armada para producir 50 kilos de helado y de repente te encontrás, porque la gente no tiene plata, está vendiendo 10. ¿Sí? Digamos, no es un error de proyección o un problema de marketing que puede haber, pero cuando son cosas muy, digamos, muy grandes las diferencias,
Por lo general pasa porque tu economía entró en crisis, porque el gobierno tomó una mala política económica, eso hace pelota a la demanda y a vos te compran menos helados. Y eso hace que pierdas plata y eso hace que eches trabajadores. Entonces, ¿la recesión qué significa? La recesión significa caída de la demanda. Cuando cae la demanda, se produce menos. Cuando se produce menos, se echan trabajadores, por lo tanto, aumenta el desempleo. ¿Cómo sigue esta historia? Y bueno, tenés que seguir ajustando también la empresa, tenés que bajar el precio, también perder plata vos, o terminar cerrando. ¿Sí? Si esto se mantiene mucho tiempo, la recesión, eso va a llevar a que esto no sea sostenible, ¿sí? Que en algún momento termines cerrando la empresa. ¿Está bien? ¿Qué pasa en este caso? Las ventas fueron las esperadas, ¿no? En este caso, el del cero. Bien, ¿sí? O sea, acá llegué exactamente a cubrir los costos, o sea, la cantidad de plata que me ingresó me alcanzó para pagar el alquiler y para pagar los salarios. ¿Para qué no me alcanzó? Para tener un beneficio. ¿Sí? ¿Es sostenible esta situación? O sea, uno podría decir, bueno, mira, estamos mejor que acá, porque estoy sacando plata de mi bolsillo para mantener la empresa a flote, pero tampoco es sostenible porque yo estoy dando plata. Yo también tengo que vivir. ¿Sí? Entonces, digamos que estamos un poquito mejor, pero aún así la situación no sería rentable. ¿Qué pasa acá? Acá ahí sí tiene una ganancia, es sostenible y tiene una ganancia. Bien, ¿y por qué tuvo una ganancia? Porque ya está vendiendo al mismo precio de costo. Tuvo una ganancia porque vendió lo que esperaba vender. ¿Sí? Porque armó su producción y puso su precio en función de esta cantidad. Si uno vende la cantidad que esperaba vender, no hay manera de perder plata. ¿Por qué? Porque vos sabés que el costo era 16 pesos, le agregaste tu margen de ganancia, vendiste todo, ganaste plata. ¿Se entiende el punto? Ahora, justamente, este es el tema, ¿sí? Si vos armás toda tu empresa para producir a esta cantidad, obviamente que eso te implica que te define una cierta cantidad de costos y un cierto costo por unidad. Si vos vendés 10, tu empresa no está preparada para vender 10 kilos de helado, porque si no hubieses armado una estructura distinta y hubieses tenido un precio distinto. Vos armaste la empresa pensando y esperando que ibas a vender esa cantidad. Si la terminás vendiendo, digamos, en tiempos normales de la economía, vas a ganar plata y tu empresa va a andar bien. Sí. Si produce 50, ¿por qué vende 60? Buena pregunta. ¿Puedo vender 60 si produje 50? A menos que tengas 50. Bien, ese es el punto. ¿Sí? Podría esto suceder. ¿Cómo? Y porque saco 10 que tengo estoqueados. Del mes anterior, del año anterior, que justamente un mes que me fue mal, si a mí me va mal un mes, ¿yo tiro el helado? No. ¿Sí? Tengo un freezer, guardo el helado. Si al mes siguiente vendí más de lo que esperaba, saco ese freezer, saco ese helado del freezer y por lo tanto, digamos, puedo vender más por más de que yo haya producido 50. Y esto también es una característica normal de las empresas, en los rubros que se pueda. Si tengo una verdulería y no puedo estoquear, ¿sí? Claro que venda toda la mercadería podrida. Pero evidentemente, en algunos rubros donde se puede estoquear, uno estoquea. Trata siempre de tener disponible producto. ¿Por qué? Justamente, bueno, pues si vendés más de lo que esperabas, otra manera de responder sin tener que subir el precio es utilizando los inventarios o los stocks previamente acumulados. ¿Se entiende? Bien. Entonces, insisto, para cerrar esta idea, ¿sí? Lo importante acá es entender que el precio está formado por el margen de ganancia más los costos unitarios normales. Sí. ¿El 1 qué es? Es solamente para hacer la cuenta, porque el margen es 0,25. Entonces, si es la cuenta, pero no tiene nada que ver. Lo importante es margen de ganancia y costo unitario normal. ¿Por qué normal? Porque es el costo asociado a tu decisión de producir la cantidad que vos crees que es tu cantidad normal de producción. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque si yo después me pregunto, che, ¿por qué subió el precio? ¿Por aumento de los costos de producción? Bien, o Subió la flota. Aumento de margen de ganancia. bien, ¿sí? Yo veo esto y digo, hay solamente dos posibles explicaciones para que suba el precio de un producto. O la empresa
decidió aumentar su margen de ganancia, siempre y cuando pueda hacer esto, o aumentaron los costos de producción. Los trabajadores aumentaron los salarios, el dueño del galpón me aumentó el precio de alquiler, me aumentaron los insumos, lo que fuera, ¿sí? Pero eso me lleva al aumento del precio. Entonces, lo importante, todo esto es entender que las empresas, para definir el precio, lo que hacen es, miran los costos que tienen por unidad y a eso le agregan un margen de ganancia, ¿sí? ¿Esos aumentos en margen de ganancia o en el precio por unidad? ¿El precio por unidad es la inflación que va a tener todo el mercado? Bueno, después lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de inflación, pero sí, va a ir por ese lado. Sí, sí, sí. Bien, el otro dato importante es que el precio de mi producto yo lo puedo descomponer en tres elementos. Una parte del precio es el margen de ganancia que va para el empresario. Una parte del precio es el costo medio variable, que a quienes van a parar, a los trabajadores. Y una parte es el costo medio fijo, que uno podría decir va a parar a los rentistas. ¿Sí? Los dueños de los inmuebles ganan plata por alquilarlo. ¿Sí? O trabajan, podría decir, trabajan de eso, trabajan de renta, viven de renta. La frase de renta es esa. Entonces acá, después vamos a ver mucho más en profundidad, pero acá también tenemos un elemento que me muestra cómo se distribuyen los ingresos en la economía. Los precios de todas las cosas, cuando se venden, una parte de ese precio va a parar al bolsillo del empresario, una parte de ese precio va a parar al bolsillo de los trabajadores y una parte de ese precio va a parar al bolsillo de los rentistas. ¿Qué significa esto? Bueno, que evidentemente acá vamos a empezar a ver más adelante que esto puede traer aparejados ciertos conflictos. ¿Por qué? ¿Qué pasa si los trabajadores deciden aumentar el salario? ¿Es menor el salario del dueño del empresario? La verdad no es salario. Digamos, si no pasa más nada, uno que podría decir, si esto sube, esto baja. ¿Sí? El trabajador le muerde, le saca una parte de la ganancia del empresario al aumentar su salario. ¿Sí? ¿Cómo podría el empresario evitar esto? Sí, lo he hecho. Digamos que el sindicato no lo deja, ¿no? Que por eso aumentó el salario. Tratando de aumentar más de ganancia y para adelante. ¿Cómo hago eso? Sube el precio. Justamente, digamos, la respuesta del empresario, ¿por qué el empresario sube el precio? Sube el precio para mantener igual que antes su margen de ganancia. O sea, si me suben los salarios, ¿yo qué hago? Para evitar que me comprima mi margen de ganancia, lo que tengo que hacer es subir el precio. ¿Sí? Entonces, acá, después lo vamos a ver más adelante, pero tenemos claramente, uno podría decir, no siempre, pero en muchos casos, un conflicto entre trabajadores y entre empresarios. Porque los trabajadores, cuando piden aumentos salariales, le impactan el bolsillo de los empresarios. Y a su vez, cuando los empresarios suben los precios, impacta el bolsillo de los trabajadores. Entonces acá vamos a tener un problema que más adelante, cuando hablemos de inflación, lo vamos a traer de vuelta para acá y vamos a ver que es parte de la explicación del proceso. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, para terminar, y para que quede, digamos, lo más importante que yo quiero que les quede de esta clase, que, digamos, no son los números. No me interesa para nada los números. No va a haber ejercicios de preguntas de si el costo es este, ¿cuánto sería la ganancia? No. Los números solamente están para que ustedes entiendan los conceptos que están por detrás, ¿sí? Pero no me interesan la matemática y nada de eso. Me interesa que entiendan que es un costo variable, que es un costo fijo, porque pone el precio, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero digamos, cuestiones que son importantes y que vamos a retomar luego. Primero, el nivel de producción de las empresas está determinado por la demanda, es decir, por la cantidad de ventas. O sea, el empresario decide cuánto va a producir en función de cuánto espera vender. Ni más ni menos que eso. ¿Está bien? Segundo punto, que parece muy obvio, pero que vamos a ver que en muchos libros de economía se discute bastante. Los precios los ponen los empresarios. ¿Y cómo los ponen? Agarran, se fijan los costos que tienen para producir
y a ese costo le incorporan un margen de ganancia. Si suben los costos, van a tratar de subir los precios para mantener ese margen. Van a tratar de aumentar el mismo porcentaje, pero a veces capaz no pueden, porque si acá está en recesión, capaz no van a poder, pero van a tratar siempre de mantener la misma cantidad de rentabilidad que tenían antes. Exactamente, ¿sí? ¿Se entiende o hay una duda ahí? Bueno, dale. Esa es la que nunca retomamos, pero bueno. Otra muy importante que no charlamos tanto y que por eso ahora aclaramos. Por lo general, es decir, no siempre, pero casi siempre, cuando aumenta la demanda, los precios no suben. ¿Sí? ¿Por qué cuando aumenta la demanda los precios no suben? ¿Qué dijimos que hacen las empresas? Al dejar un margen ocioso de su empresa, si aumenta la demanda de la economía, la respuesta lógica de las empresas no es subir los precios, sino que es producir más. Y esto vamos a ver que también choca mucho con una de las teorías que vamos a ver más adelante, que me dice que la inflación, ¿por qué está causada? Por los excesos de demanda. ¿No? Me van a decir, mirá, lo que está pasando en tu economía es que hay mucha demanda. Entonces, eso es lo que son los precios. Entonces digo, mirá, si vos te fijas cómo operan las empresas, no es así. Que haya más demanda no me lleva a aumento de precios. Lo que hacen es que las empresas produzcan más. Lo que sí hace que suban los precios son los aumentos de costos. Entonces, si están aumentando los precios, tenemos que ir a mirar qué está pasando con los costos de las empresas. Porque seguramente ahí encontremos la respuesta de por qué están aumentando los precios. ¿Sí? No en el aumento de la demanda, sino en el aumento de los costos. Sin más lejos, ¿qué está pasando hoy en día con la inflación? Está aumentando. ¿Qué está pasando con la demanda? Está por el piso. ¿Sí? Y sin embargo, la inflación está en aumento. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante, pero evidentemente porque las devaluaciones, los aumentos del dólar están impactando en los costos de las empresas. También lo vamos a ver después, la tasa de interés que el Banco Central utiliza también impacta en los costos de las empresas. ¿Sí? Pero digamos, lo importante de esto es que después lo vamos a utilizar en muchas clases. Esta clase es fundamental, es la primera, yo sé, pero digamos, después repásenla porque la vamos a volver a tocar en varias clases más. Es entender cómo funciona la empresa y a partir de eso después ver cómo funciona la inflación, cómo funciona el empleo, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Con esto terminamos. Después les subo la presentación. Lean el capítulo correspondiente de la guía, del manual, digo. Agarren la guía, vean las preguntas, traten de hacerlas y el jueves que viene, toda la duda que tengan, la sacamos. ¿Sí? Sí, ya está subido al Google Drive. Sí, si no saben, es como una introducción a los gráficos. Sí.